Dentro de esta especie de maletín no tengo apuntes de la universidad, sino que tengo el portátil más innovador y caro que he probado hasta la fecha. 3.499 euros cuesta, es decir, tanto o más que muchas motocicletas de 125 centímetros cúbicos que se venden aquí en España. Sin embargo, para ser justos, tampoco es mucho más caro que el nuevo Apple MacBook Pro de 16 pulgadas con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno. De hecho, el portátil de Asus que hoy os voy a mostrar tiene más pulgadas que el de Apple, porque puede llegar a las 17. Y digo puede, ya que fijaos lo que nos permite hacer. Aparentemente, al abrirlo parece como cualquier otro portátil, pero podemos retirar su teclado imantado y desplegarlo al completo, como si fuese una tablet gigante. Esto lo consigue gracias a que su pantalla OLED es flexible, es decir, como por ejemplo la del Samsung Z Fold 4 que he analizado hace unos meses en este mismo canal. Sin embargo, bajo mi punto de vista, puede que tenga más sentido una pantalla flexible en un portátil que en un móvil, ya que los paneles que se doblan son más frágiles que los tradicionales, y un móvil sufre mucho más que un portátil en el uso diario. El portátil no lo estamos todo el rato sacando del bolsillo, abriéndolo y cerrándolo, etcétera, etcétera. Normalmente lo pondremos en una mesa y empezaremos a trabajar con él. De hecho, la propia marca Asus, en la página web oficial del portátil, nos especifica que la pantalla y la bisagra central están testeadas para una durabilidad de 30.000 aperturas. En cambio, el último Z Fold 4 que probé, según las pruebas de Samsung, lo habían testeado para 200.000 ciclos. Y es algo lógico, un portátil, como os he dicho, lo abriremos y cerraremos mucho menos. Si lo hacemos, por ejemplo, 8 veces al día, que me parece mucho, 30.000 ciclos nos durarían en teoría 3.750 días, es decir, algo más de 10 años. Aunque esto solo son pruebas de laboratorio, en el uso real seguramente sea menos. Por otro lado, hay que saber que este dispositivo, a pesar de su elevado precio, no trae el hardware más avanzado que te puedas imaginar. Por ejemplo, no tenemos chip gráfico dedicado, se utilizan los gráficos generados directamente por el procesador Intel i7 12050U que incorpora. Eso sí, su memoria RAM es de 16 GB del tipo LPDDR5 y la memoria interna de 1 TB funciona por el puerto PCI Express 4.0, es decir, que es muy rápida escribiendo y leyendo datos. Como os podéis imaginar, con este hardware Asus ha metido de fábrica el sistema operativo Windows 11 y precisamente ahí es donde entra durante unos segundos el patrocinador de este vídeo, la compañía Kissfan.com, una tienda online de claves de software a precios de auténtico derribo. Por ejemplo, el famoso Windows 10, que como veis está siendo sustituido progresivamente por Windows 11, se puede seguir comprando por unos 7 euros, el propio Windows 11 Pro por unos 13 euros y también el paquete de Office 2021 Pro por 27 euros. Todo ello siendo licencias legales. Y diréis, ¿cómo las consiguen a esos precios? Pues porque compran al por mayor y son del tipo OEM. Es decir, que las claves se asocian al ordenador donde las activamos y si cambiamos, por ejemplo, la placa base en un futuro tendremos que comprar otra clave. Pero aún así, por su precio son súper recomendables. En la descripción os dejo los enlaces y unos cupones de descuento para conseguir los superprecios. Dicho esto, volvemos con el portátil de Asus. El dispositivo, en cuanto a novedad tecnológica, tiene mucho de qué hablar, porque fijaos que cuando está completamente desplegado su grosor máximo es muy reducido. Y a pesar de eso, Asus en su interior ha metido todos los componentes de un portátil: placa base, procesador, RAM, SSD, batería, altavoces e incluso ventiladores para disipar el calor interno que se va generando cuando le metemos caña. De hecho, por esto último, he realizado una prueba de estrés al dispositivo para ver si la marca había sido capaz de hacer un buen diseño a nivel de disipación y de ruido. Afortunadamente, parece que las temperaturas se mantienen en un rango razonable. Unos 95 grados máximos se han registrado en la CPU, e Intel nos dice que la máxima temperatura en la matriz del procesador puede ser de 100 grados. Eso sí, los ventiladores a pleno rendimiento se escuchan. Con el uso básico de ofimática parece que no existen, pero cuando hay potencia de por medio sí los vamos a oír. Algo que por otro lado es totalmente normal, hay que disipar el calor, si no el portátil tendría que bajar su rendimiento de forma significativa para no estropearse. Otro punto que me generó mucha curiosidad es el de las conexiones. Me explico. Por ejemplo, la alimentación. Fijaos que con el teclado instalado magnéticamente parece fácil que pongan el puerto USB tipo C de carga en un lateral. Sin embargo, si quitamos el teclado y desplegamos el portátil al 100% moviendo la pantalla hacia otra orientación, podría quedarnos la conexión de carga en mala posición. Así que le han añadido
otro puerto de carga para que tengamos más libertad en las posiciones mientras lo tenemos enchufado a la corriente. Y esto está muy bien pensado, pero lo que parece que no han resuelto es tener la posibilidad de contar con una gran cantidad de puertos tradicionales, ya que precisamente solo tenemos esos dos puertos que os he mencionado y que no solo son de carga, sino que son Thunderbolt 4, por lo que nos permiten incluso sacar imagen en 4K a un monitor y tele, y por supuesto también sirven para conectar un hub con múltiples entradas, aunque como ya os he dicho no tenemos un USB tipo A tradicional. Por cierto, en el marco, aparte de los dos USBs, tenemos jack de auriculares, botón de encendido y de volumen. Hablando de los marcos, estos tienen acabados metálicos y en general el dispositivo parece bastante premium en cuanto a materiales. Fijaos como por atrás tiene una parte extra para proteger la zona de la bisagra. El peso del conjunto sin teclado es de alrededor de 1,3 kilogramos y con el teclado nos quedamos en torno a 1,8 kg. Números que no me parecen malos teniendo en cuenta que tenemos como unas 12,5 pulgadas de pantalla cuando el teclado está instalado y cuando lo abrimos nos vamos hasta las 17. Eso sí, cuando está cerrado con el teclado es un poco ladrillo, es mucho más grueso que otro portátil de Xiaomi de 13 pulgadas que yo tengo por casa. Pero insisto, tengo la posibilidad de sacar un pantallón de 17 pulgadas del tipo LED con ratio 4 tercios. Además, por la parte trasera, tenemos una especie de soporte integrado para sujetarlo fácilmente en una mesa. La pantalla, al quitar o poner el teclado, cambia automáticamente en tiempo real de resolución. Tenemos Full HD con teclado y 2560 x 1920 píxeles cuando está el panel al completo funcionando. La tasa de refresco es de 60 Hz y la zona de la bisagra se llega a ver y notar en algunos ángulos, pero quizás es menos molesta que en los teléfonos, porque realmente una vez que colocas el portátil en una posición, te sueles poner de frente a él, trabajas y no lo mueves tanto como un smartphone. Por cierto, como habéis ido viendo a lo largo del vídeo, la pantalla es táctil como la de un móvil, es decir, lo podemos utilizar como una tablet gigante. Aunque a mí personalmente me gusta más dejarlo colocado en una mesa y como el propio teclado imantado que nos trae es Bluetooth, se puede seguir usando. Por ejemplo, ahora he colocado la pantalla totalmente abierta, he conectado un ratón y me he puesto a jugar al mítico Fortnite en resolución 2560 x 1920 píxeles con los gráficos en calidad baja. Y la verdad que visualmente es una gozada, pero el portátil no está pensado para los juegos y se nota. Por ello no tenemos la mejor de las experiencias a nivel de fotogramas por segundo con la resolución total de la pantalla. Otra cosa que me ha llamado la atención del dispositivo es que el teclado solo se puede colocar en una posición y la manera más fácil de identificar dicha posición es buscar la webcam. Nunca podremos poner el teclado sobre ella, así que ya está, con fijarnos en la cámara es suficiente. Lo que también debemos tener muy presente es que el teclado tiene una batería propia. Es decir, que llegado el momento tendremos que cargarlo a través del puerto USB tipo C que incorpora. Por cierto, volviendo a la webcam, junto a ella tenemos unos emisores de luz infrarroja que se utilizan para desbloquear Windows a través de nuestra cara. Este sistema funciona bastante bien y me ha gustado. Lo que no me ha gustado tanto es la imposibilidad de abrir el dispositivo por parte de un usuario normal para actualizar su memoria interna, la RAM o incluso hacer alguna pequeña reparación. Lamentablemente, como os digo, no tenemos acceso fácil al interior. Si algo se estropea, tendremos que pasar por el SAT. Pero en parte entiendo que están utilizando una tecnología bastante novedosa y no es fácil que ofrezcan esta posibilidad. Además, realmente alguien que compre un producto como este es alguien que tiene el presupuesto y busca una cierta exclusividad. Por ello, creo que no le importe demasiado este tema. Es decir, que estamos ante un portátil no apto para todo el mundo, principalmente por su precio, pero que me ha parecido interesante por ser una buena apuesta de futuro por parte de Asus, ya que si consiguen abaratar esta tecnología y ofrecerla a precios más asequibles para el gran público, pueden ser dispositivos con una demanda significativa, debido a que, como hemos visto, tenemos realmente un 2x1. Portátil tradicional y un pantallón de 17 pulgadas a modo de tablet en un tamaño comedido todo ello. No sé vosotros qué opináis de todo esto, pero me gustaría conocer vuestros pensamientos sobre el producto a través de los comentarios. Os voy a leer absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.